Muy bien, estamos para comenzar. Evidentemente es un momento trascendental el que estamos transitando, le diría, a nivel mundial. Yo creo que ya todos nos damos cuenta, hemos empezado con un poco de temor, con desconcierto, con un montón de situaciones en el medio, pero hoy hay una zozobra, hay una preocupación. Fíjese, Estados Unidos, primera potencia mundial, envuelto en este proceso de elecciones en un fraude tremendo que se está hablando por un lado y no es la primera vez, pero obviamente tratándose de nada menos que Estados Unidos, si fuera alguno de los países que está un poco más abajo estaríamos tranquilos porque pasa, decimos que pasa siempre, ¿no? Pero esto es así. En Perú, al presidente se lo hizo renunciar por exceso de actos de corrupción. Esto es algo que ya se está haciendo medio común, pero no deja realmente de sorprendernos. En las Islas Canarias estaba leyendo que han llegado más de 12.000 inmigrantes de forma ilegal, trayendo COVID y trayendo un montón procedente de África, y no pueden parar lo que está haciendo esta inmigración ilegal, este asalto, digamos, a las islas, y bueno, vemos que puede pasar en toda Europa y demás. Leía también que un médico, simplemente por dar un comentario de una comparativa entre la curva de contagios en Bolivia y Argentina, cuando él llega a la mañana, su cuenta de Facebook está bloqueada y no lo dejan instaurar, no lo dejan recuperar la cuenta hasta que no reconozca que ha sido un error y que estuvo invadiendo privacidad y etcétera, etcétera. Y lo que pasa con él pasa con un montón de amigos en los grupos que están diciendo me han bloqueado la cuenta, no puedo salir. Y nosotros hicimos ya una referencia de esto en la charla pasada, qué es lo que estaba ocurriendo, y hablamos de una estrategia, de una agenda globalista. Dijimos que ellos quieren, la élite que está intentando gobernar el mundo de una u otra manera, están intentando que las naciones de Latinoamérica puedan llegar a ser simples protectorados, con la forma externa de una república, de una democracia, que pueden tener sus cámaras, sus presidentes y demás, pero sin tomar decisiones que sean realmente muy importantes. Es como que, decíamos la semana pasada, como que a un huevo le hiciéramos un agujerito por abajo y le sacáramos la yema y la clara. Es decir, por afuera el huevo está intacto, pero está hueco por dentro. Y lo que quieren hacer esta élite mundial, quieren vaciar la riqueza de los países para que sean simplemente protectorados, y lo van a poder lograr por lo menos por tres razones. Hablábamos la deuda en la que nos hemos metido muchos de estos países. En segundo lugar, porque muchos de los políticos, los que están en ejercicio de sus funciones, o los que se han ido o los que vayan a venir, ya tienen prebendas, ya tienen contratos arreglados con ellos y se han vendido, han aceptado. Vamos a aceptar la libertad, vamos a pagar el precio para vivir en libertad, o vamos a aceptar la seguridad. Este sistema te quiere hacer dependiente, esclavo y tremendamente, sumamente frágil. Todo está hecho para hacernos frágiles e inútiles. Quieren hacernos creer que necesitamos del papá Estado para tener casa, para tener negocio, para tener trabajo, para tener absolutamente todo. O con un plan o con un subsidio poder no permitirnos vivir en libertad, sino permitirnos vivir como ellos o con lo que ellos nos están dando. Esta protección te quiere convencer de que eres y de que somos inútiles, nos está quitando la dignidad y nos está haciendo dependiente, no de lo que nosotros podamos lograr con nuestros esfuerzos, sino de lo que ellos nos quieran o decidan darnos. El costo de esta protección es justamente nuestra libertad. Lo mismo que está pasando a nivel de una región, de un país, de una nación, ellos quieren instalarlo en nuestra familia, en nuestras personas,
en nuestros negocios, en nuestras libertades. Fíjense esta placa del año 1932, que comenzó con una novela que se hizo una película, Un Mundo Feliz, esta placa de Aldous Huxley, que dice: la dictadura perfecta tendrá la apariencia de democracia, una prisión sin muros en la que los prisioneros nunca soñarán con huir, un sistema de esclavitud donde, gracias al consumo y la diversión, los esclavos amarán su esclavitud. Qué fuerte, ¿no? Y esto va a tener ya 100 años de haberse imaginado en la mente de alguien como Aldous Huxley, que armó una novela con eso y con la novela se hizo una película después. Como alguien dijo, hoy se cambió libertad por seguridad. Argentina no es así porque no puede, Argentina es así porque la están haciendo así y porque nosotros nos estamos dejando llevar por este impulso. Les quiero decir dos cosas solamente. Aunque hayas nacido pobre, no quiere decir que tengas que morir pobre. No quiere decir que no puedas dejar una herencia legal fuerte para tus hijos y para las próximas generaciones. Pero tal vez deberíamos cambiar un poquitito la óptica y en vez de pensar, como algunos piensan, en sacarle a los que más tienen, ¿por qué en todo caso no podemos enseñarle a los que menos tienen cómo producir y cómo poder salir adelante? Esta es la diferencia entre lástima y compasión, como claramente lo enseña la sabia palabra de Dios. Lástima es: yo estoy frente a algo, veo una situación, veo a alguien que está lamentando y bueno, lloro, le tiro unos mangos y ahí se terminó la historia. Compasión es comprometerme con él y ayudarlo a salir adelante. No darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Y creo que usted y yo necesitamos entender esto y ponernos reactivos frente a un sistema que nos quiere dominar. ¿Hay salida? Sí, pero no está de un lado o del otro de la grieta. No está de los pañuelos celestes o de los verdes. No está de parte del gobierno que está ahora o de parte del gobierno que se fue o de parte del gobierno que vendrá. La libertad no está en una religión, la libertad no está en un relato, la libertad está en una persona y se llama Jesucristo. Y dice la Biblia tan claramente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de verdad. Con esto me meto en mi segundo punto de la charla en esta noche, después de la introducción, y quiero decirle algo que es fundamental. La cruz donde Jesús murió y resucitó, la cruz cambió absolutamente todo. Fíjese que la religión cristiana, en cualquiera de sus facetas, sea católico, sea evangélico, sea ortodoxo, la religión cristiana ha hecho una interpretación propia de lo que pasó en la cruz y también una interpretación propia de lo que cada uno entiende por lo que es salvación. Yo quiero irme directamente al hueso y estoy a punto de compartirle verdades que a mí me han hecho trastabillar un montón en este tiempo y que las vengo masticando también hace bastante tiempo atrás. Fíjese, antes de la cruz, Dios tenía en el antiguo pacto una forma de vincularse con el hombre. Dios estaba con el hombre, Dios se acercaba al hombre, Dios le daba sus reglas a través de las leyes al hombre y le decía: si me haces caso te va a ir bien, si no me haces caso vas a tener un castigo. Era el sistema de premio-castigo. Este era el antiguo pacto, Dios estaba con el hombre. Después de la cruz nos hizo una nueva creación. En Cristo somos nuevas criaturas y nos invita a vivir una vida en una dimensión totalmente diferente, una nueva posición.
En el antiguo pacto Dios se acercaba y estaba con nosotros. En el nuevo pacto, Dios está en nosotros a través de la persona de Jesucristo. Yo no sé si estoy siendo claro. Le pongo un ejemplo con el cual a mí me saltaron las clavijas el termostato. Si David, el que mató a Goliat en el antiguo pacto, si David viviera en este nuevo pacto, no lo podría matar a Goliat, tendría que presentarle la otra mejilla. Porque eso es lo que dijo Jesús. Oísteis que fue dicho por Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, si tu enemigo te pide, dale. Si tu enemigo te pide una milla, ve con él 2. Las reglas de juego cambiaron. Todo es diferente a partir de la cruz y me parece que la iglesia no hemos terminado de entender esta gran verdad. Antiguo y nuevo pacto, 2 dimensiones, 2 maneras de vivir diferentes, misma posición geográfica, distinta posición espiritual. Esto nos permite aprender a vivir diferente, no por lo que tenemos o por lo que nos falta, sino por cuánto vamos entendiendo de esta nuestra identidad en Cristo. Le tiro algunos versículos. Dice Juan 14:3, Jesús está hablando con sus discípulos y dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estéis. ¿Tomó atención de esto? ¿A dónde estaba Jesús? ¿Y dónde estaban los discípulos? Estaban en el mismo lugar geográfico. Los voy a tomar a ustedes para que donde yo estoy, ustedes estén. Él estaba en tiempo presente en otra dimensión, geográficamente en la misma posición, pero espiritualmente en otra dimensión. Y él, la obra que iba a llegar a la cruz era para poder llevarnos a todos a esa nueva dimensión. No cuando nos vayamos al cielo, sino podamos vivir el cielo acá en la tierra. 3 capítulos más abajo, Juan capítulo 17, verso 11, Jesús dice en su oración intercesora al Padre, Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero estaba orando ahí. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo que empezó a entender, hay un versículo donde Pablo dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no a su Hijo conmigo, no a su Hijo cerca mío, no a su Hijo cuando yo voy a la iglesia, cuando a Dios reveló, le agradó revelar a su Hijo en mí. Y no es porque Dios tuviera preferencia con Pablo. Dios quiere revelarnos a todos. Es la gran tarea de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Es que los cabezaduras que somos nosotros debemos aprender a captar, a recibir, a aprehender, con H en el medio, esta revelación maravillosa que Dios nos quiere dar a todos. Y Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En esa dimensión espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Allí están las bendiciones y allí podés estar vos y allí puedo estar yo. Es decir, estar en Cristo hace nuevas todas las cosas, pero que Cristo esté en nosotros es la esperanza de gloria. Son 2 versículos que muestran las 2 caras de la misma moneda. Cristo y los verdaderos cristianos son una sola cosa. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses 2:3 dice, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No me descuide porque usted va a empezar a ver algo que Dios nos quiere mostrar a todos en esta noche. Fíjese que en Juan 17:11, el Señor en su oración al Padre le dice, Padre, que sean uno
como nosotros somos uno. Muchas veces hemos usado esta porción para hablar de que los cristianos tienen que estar unidos. Eso no es lo que dice Juan 17:11. Hay otras porciones que nos hablan de la unidad del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, etcétera, etcétera. Pero acá claramente dice el Señor, Padre, que sean uno, ellos contigo, como nosotros somos unos. Así como yo estoy en ti y tú estás en mí. Esta identidad es la que cambia radicalmente todas las cosas. Pablo en Efesios 1:23 habla de nosotros como el cuerpo de Cristo, la iglesia, y dice, la cual es su cuerpo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y fíjese, por favor, Colosenses 2:9 y 10 en esta versión que le voy a leer. Todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Ahora quiere decirme, ¿qué hace usted y yo? Diciendo, Señor, perdóname, Señor, dame, pastor, ore por mí. Esto es algo del antiguo pacto que se nos coló. El Señor dice, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué me estás hablando. Te di a Cristo, no te negué a mi Hijo y con Él te di todo. Él está adentro y vos estás adentro de Él. Entonces, creo que lo que nos falta es redescubrir esta verdad maravillosa. Dice Pablo en Romanos 8:32, el que no perdonó, el que no nos negó, el que no se quedó ni siquiera con su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las demás cosas? Y Pablo, que había tenido esa revelación clara de parte de Dios, cuando habla a los Gálatas, en su carta capítulo 4, verso 19, dice, hijitos, por quienes estoy con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese Cristo que Dios lo reveló dentro mío y a mí dentro de Él, que ese Cristo sea revelado definitivamente en cada uno de nosotros. Escúcheme esto porque es fundamental. Más que tener un mensaje para dar, nosotros tenemos una persona para mostrar. ¿Estoy siendo claro? Más que un mensaje para dar, tenemos una persona dentro nuestro que hay que mostrar. Y para eso necesitamos revelación. Cuando yo quiero mostrar a Cristo sin manifestarlo, sin que me haya sido revelado, es cuando acudo a la religión. Me pongo la careta, me pongo el barbijo, me pongo la máscara, para que nadie note la miseria que estamos trabajando por dentro. Y cuando podemos llorar y cuando podemos abrirnos con alguien de confianza, con el pastor, con quien fuera o con un amigo, decimos, che, estoy realmente mal. Y el Señor te mira y si pudiera decirte, creo que llora cuando vos y yo nos lamentamos. No porque nos falte algo, sino porque no estamos entendiendo aquello que pasó entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuando Dios va revelando esto es cuando yo puedo manifestarlo. Y esto requiere obviamente de un proceso. Entro en mi tercer punto y se me va terminando el tiempo, pero vamos a ver si lo podemos comprimir un poquito. Yo quiero comentarle dos momentos de mi vida que me han marcado muy fuerte. El primero fue el 24 de mayo del año 1991, hace casi 30 años ya. Yo tenía un negocio, tenía un amigo, empleado, hermano en la fe también, y me hacía los viajes volviendo de Tartagal con un viejo Duna. No sé si él chocó al tren o el tren lo chocó a Walter. Lo arrastró 50 metros por la vía. El auto quedó completamente destrozado, al punto que a los 20 días la compañía me regaló un vehículo, en vez de naftero, un diésel y con la mitad de los kilómetros. Fíjese cómo hace Dios las cosas. Pero lo que le quiero decir es que el auto quedó completamente destrozado. Y Walter, al otro día,
estaba jugando al fútbol. ¿Sabe por qué? Porque alguien, que quiero creer que ha sido un ángel, le cortó el soporte del respaldo del asiento, porque el techo del auto quedó a la altura de la ventanilla. Él tendría que haber quedado decapitado. Ese es un milagro que yo no puedo negar que ha sido la intervención soberana y magistral de parte de Dios. 2 años y medio antes de este suceso, yo tuve otro momento que nos marcó la vida como familia. El 4 de diciembre del año 1988. Romina, nuestra hija más chica, que tenía 1 año y medio, ese 4 de diciembre yo estaba en la iglesia con algunos de mis hijos, se cayó en la pileta de natación que estaba en el fondo de casa. Y comenzó una historia muy diferente para ella, se me está terminando el tiempo, y para cada uno de nosotros en la familia también. Y solo Dios sabe el tiempo que con Ada, con mis hijos, hemos acudido a pastores, a iglesias, a lugares, hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado, pidiendo el milagro que nosotros quisiéramos que Dios haga con Romina. Y Dios no nos contestó de esta manera. Pero saben que cuando Dios no contesta de la manera que nosotros queremos, hay un proceso que se va gestando y a veces del cual no somos muy conscientes nosotros, pero son conscientes los que nos están mirando alrededor. Y esto es lo que creo que pasó. 2 situaciones diferentes, y como dijo alguien que nació sin extremidades, sin brazos y sin piernas, cuando Dios no te hace el milagro que vos estás pidiendo, Dios te transforma a vos en un milagro para los demás. Y entonces hoy veo que todo ese aprendizaje y todo ese proceso no fue en vano, pero evidentemente llevó tiempo. Y quiero decirte algo muy importante que escuché la vez pasada. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, cuando Dios se acerca a la tierra, no es para bendecirte. La bendición es un resultado de la obediencia. Así que deja de pedirle a Dios que te bendiga. Empecemos a obedecer más y la bendición va a caer sin ningún problema. Pero es que cuando empezamos a entender este vínculo que nos dejó la cruz, este nuevo pacto en el cual Cristo y los verdaderos cristianos somos una sola cosa, empiezo a entender que aún la verdadera libertad financiera no viene por tener mucha plata en el banco, sino por tener una buena relación con aquel que es dueño del oro de todo el mundo. Miren, queridos, yo pasé cosas muy duras, quebré un negocio, no sabía cómo entrar ni salir. Pero la confianza está en el que permitió todas las cosas para bien. Y cuando yo empiezo a entender un poquitito esto que parecía chino básico, cuando leías en Romanos, que todas las cosas ayudan para bien. Y cuando empezás a pelear con Dios y te das cuenta que Él siempre gana, entonces las cosas empiezan a cambiar por más negro que parezca el panorama. Y yo comencé a comprender esto. Es muy importante, por encima de la estrechez o abundancia, aprender a disfrutar de la paz de Dios, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Y porque sabes, como dijo Job, que aunque te mate, podés confiar en Él porque te ama. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama Dios? Y qué seguridad y qué libertad nos da saber que Él quiere solamente nuestro bien. Fíjense estos 2 versículos. El Salmo 40:17, David dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor, no un amigo, no el banco, no alguien que me quiere mucho, no mi pastor, el Señor pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Y hay una carta, un seguro de vida firmada por Dios en Zacarías 8:15, donde Dios dice, he pensado hacerles bien. Dios dice, no es un invento, no es una frase mágica. Dios dice, y Dios no se equivoca, y Dios no miente, he pensado hacerles bien. Yo creo, queridos, que hemos dejado nuestra prioridad por esa transformación interior que muestre la persona de Cristo en nosotros y la hemos reemplazado por un mensaje, con 3 principios, con 4 leyes, no sé, con ir a las casas a hablar de Cristo. Y no está mal.
No están mal los folletos, no están mal las 4 leyes, no están mal los 3 principios, no están mal las visitas. Pero no te olvides que vos no tenés un mensaje para dar, tenés una persona para mostrar. Este encierro de la pandemia tiene que traer libertad. No puede, no una libertad para hacer lo que queremos, sino una libertad porque elegimos y decidimos en cada momento morir nosotros para que Él viva en y a través de nosotros, para conocer sus verdades y para aprender a caminar en la libertad a la que Él nos llamó. Cambien su manera de pensar, dice Romanos 12:2, para que cambie así su manera de vivir. Y saben que estamos caminando hacia un instante donde, como dice la Biblia, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios. Voy cerrando este tiempo y ya viene nuestra entrevista con Carlos Gutiérrez, que es el entrevistado de hoy. El mundo está viviendo el caos de haber marcado un número equivocado y de buscar la solución en lugares incorrectos. Y yo ruego a Dios que este tiempo de tanto dolor que todos estamos pasando no endurezca el corazón de nadie, sino que al contrario, a todos nos acerque a mirar al único que puede darnos salida en medio de este tiempo, porque Él es el que puede y el que quiere sanar nuestra tierra de este virus, de esta élite, de todos los males que puedan venir. Él no quiere nuestro mal y Él es capaz de poder hacerlo, pero está esperando que podamos volvernos a Él. Usted no está vivo por casualidad. Usted es un diseño de Dios y tiene un sueño de Dios instalado dentro de cada uno dentro suyo, como yo tengo el mío, y necesitamos reconectarnos con nuestro destino. Permitamos a Dios rediseñarnos. Yo no sé si lo mejor en este tiempo es orar que esta pandemia pase pronto. Entiéndame lo que le digo. ¿Cuándo como ahora estamos más predispuestos a escuchar a Dios? ¿Cuándo como ahora estamos dispuestos a cambiar los tantos y a cambiar la manera de jugar y de vivir nuestra vida? Dice Mateo 24:14 en esta versión: el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Así que deje de pensar si ya viene el Señor, si ya se termina, si ya nos vamos. Yo a la luz de este versículo, y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dice, el fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Dejemos de pensar y de hacer lo que Dios nos pidió que no hagamos y nos dediquemos a hacer lo que Dios está esperando que cada uno de nosotros hagamos. Y para eso necesitamos, el que está afuera y el que está dentro de la iglesia, realmente poder llegar al punto de Nínive cuando fue escuchando el mensaje de Jonás, el mensaje de Dios a través de Jonás, que los llamó a un arrepentimiento. Miren, George Soros, uno de los que está queriendo manejar los hilos del mundo, dijo, este virus es la crisis de mi vida, porque él está viendo todo lo que puede hacer y adelantar en sus proyectos malvados y perversos. Que usted y yo podamos decir, esta es la crisis de nuestra vida, para poder volvernos a Dios y permitir que Él sane nuestra tierra. Hablo al que está fuera y al que está dentro de la iglesia. Todos necesitamos en medio de esta tormenta escuchar la voz de Dios que nos dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Dios quiere manifestarse al mundo. Quiero decirte, como lo hemos repetido tanto en nuestras charlas, esto va a terminar bien si podemos acercarnos a Él. Viene lo mejor, viene el mejor tiempo para el que lo pueda entender. Por eso levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista su gloria. Vamos. Muy bien, para el tercer bloque de esta noche gloriosa, tenemos un invitado de lujo, como es el ingeniero
Carlos Gutiérrez Bastía, oriundo de la ciudad de Salta, ya se va a terminar de presentar él, pero para mí es un gustazo porque además de lo que voy a decir y de lo que él va a decir, somos amigos, somos hermanos en la fe y tenemos un tiempo de haber caminado juntos. Él es ingeniero, es un empresario exitoso en la ciudad de Salta, es miembro de la mesa chica del Parlamento y Fe, ya nos va a explicar un poco él de qué se trata. Es un viajero incansable en bicicleta, en auto, en avión, en lo que venga, en lo que venga. Es un aventurero, además es un lector apasionado, un conocedor de muchos temas, es un pensador y me hace pensar y nos va a hacer pensar bastante a cada uno de nosotros. Buenas noches, Carlos, un gusto de poder recibirte acá en nuestro viernes en vivo, en esta noche acá. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Qué gusto es poder tener una comunicación contigo. La amistad y los años que nos conocemos y tantas charlas de pensamientos y dialogar sobre diferentes ideas, bueno, a uno lo une afectivamente y bueno, es un real gusto estar contigo y un honor a la vez que me invites porque, bueno, Es a tu programa. mucho gusto y el honor, Carlos. Che, una pregunta para empezar. ¿Por qué sos tan inquieto? Ah, qué linda pregunta. El otro día me preguntó mi sobrina, si estábamos en una reunión de familia, en un silencio me dice, tío, ¿qué es lo que tienes vos para hacer todas las cosas que encaras? Y claro, una Háblame un palabra. poquito más fuerte. Háblame un Sí, poquito más fuerte. cómo no. Una palabra. ¿Cuál es la palabra? Y resumo, es tener sueños. Son sueños que se van gestando y generalmente tiene un principio, generalmente en la niñez, creo. Te escucho bien, Carlos. ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Sí, ahora dale, Ahí sí. está. Generalmente los sueños se van gestando desde la misma niñez. Y a veces sin memoria, sin saber el por qué, pero sí hubo un porqué. Se dice que la memoria y el inconsciente están separados. Eso se lo demostró una vez con una persona que perdía la memoria a los 15 minutos de todo lo que había sucedido. Y el psiquiatra en París hizo un experimento. Cada vez que llegaba todos los días este paciente, se lo tenían que presentar al médico porque se olvidaba. No sabía quién era. Sin embargo, el médico, para saber la memoria y el inconsciente, se puso una chincha en la palma de la mano, le dio la mano y cuando lo saluda, le pincha la mano y retira, por supuesto, le duele. A los 15 minutos se olvidó de ese suceso. Sin embargo, Ajá. a la hora, cuando se va a retirar, el médico le estira la mano para dársela y él la esconde. Pero él no sabe por qué la esconde. Fue su Ajá. inconsciente, fue su inconsciente. Correcto. Generalmente dice que todas, lo que más impacta en nuestra vida generalmente son cosas que menos recordamos. Ajá. Mira un Y, poco. ajá, y por allí, a veces hay algunos recuerdos que tengo muy claros de niño que me impactaron y me crearon algún sueño, ¿no? Uh-huh. Una maestra, es importantísimo para mí los maestros, son muy importantes, porque Porque nos los niños, marcan. claro, marcan y los niños elaboran sueños, fantasías, ilusiones, que con el tiempo la van adaptando a la realidad y van llevándolo a tener objetivos y metas más claras, ¿no? Correcto, correcto. Y es como se van haciendo las vidas, ¿no? Como se han hecho Y la tuya, así la es, mía y la de aquel exactamente. que podemos ir marcando en la vida. Carlos, ¿qué es Parlamento y Fe? Muy cortito. Parlamento y fe
es un movimiento que nació hace unos 12 años, en Argentina nació, con la idea o la revelación de llevar el conocimiento bíblico y por supuesto el conocimiento de Dios al mundo de la política. O sea, no meterse en la política, sino llevar el mensaje al político. A los políticos. Sin pretender que tenga visos religiosos. No sé si a veces puede pensarse de que no puede ser lo uno y lo otro. Sí, o sea, al mundo de la política no hay que llevar la religión, pero sí cada político es una persona que necesita justamente una vida espiritual. Y nosotros los creyentes en general hemos abandonado ese campo. Es un campo que al día de hoy nos quejamos mucho porque por allí podemos ver que faltan principios y valores, pero poco y nada hicimos para justamente llevar esos principios y valores a ese mundo de la política, porque parecería que era el mundo del infierno, ahí no había que meterse. Pero la Biblia lo dice claramente, que tenemos que orar por todos los que están en eminencia, ¿no? Y esa es la visión de Parlamento y Fe sintéticamente. Correcto. Esto evidentemente te ha llevado a viajar por muchas partes del mundo, ¿verdad? Y conocer congresistas de distintos lugares. Así es, nunca en mi vida me imaginé que iba a ser esta tarea. Uno de los culpables, entre comillas, sos vos. Porque vos fuiste quien me presentó a Luciano Bongarrá y desde un comienzo estuve a la par de él y seguimos juntos justamente en esta tarea. Y hoy estamos ya en más de 35 países trabajando y viajando, y nunca me imaginé que iba a estar nada menos que en el mundo de los políticos, porque nunca me interesó ese ámbito. Cualquier otro podría haber sido, pero menos ese. Pero bueno, parece que era el tiempo y ese era el lugar, ¿no? Está bien. Bueno, de todos los viajes por avión y demás, tenés viaje a caballo, tenés viaje en bicicleta, tenés viaje a una quebrada en Salta y a una escuelita que está a 3.500 metros de altura. Háblame muy poquito de eso porque quiero que la audiencia te conozca en esa faceta también, Carlos. Me olvidé Claro, decir que estás casado con Olga Salica, una excelente amiga también. Bueno, amiga mía, esposa de él, y tienen 2 hijos varones, están radicados en Salta, tiene un hijo por allá por Australia, el otro creo que está acá. Así que, ¿qué pasaba con esa escuelita, Carlos, y en medio de esos viajes tuyos? Bueno, entre todos esos viajes, no te olvides que desde los 16 años anduve de mochilero. O sea, en la época de vacaciones estudiaba, pero hacía algunos trabajos mientras estudiaba, nada más que para salir de viaje a fin de año. Y bueno, anduve por todos lados con la mochila, pero también he sido montañista, aventurero en general, travesías por selvas, montañas, 3 veces la cordillera en bicicleta, cosas así, apasionado por todo ello, ¿no? Y en todo ese andar de montañismo, por supuesto, las altas montañas acá cercanas de Salta, la conocía bastante, subí casi todas estas montañas y tuve la oportunidad un día de poder tener un ranchito cerca de una escuelita a 3.500 metros de altura, de hace 22 años en ese ranchito, donde todas las semanas vamos con mi señora una vez, un día, y bueno, hemos ido llevando, nunca nos gustó hacer asistencialismo, sino llevar conocimiento, capacitar. Y una de las cosas que hicimos es capacitar a algunos allí con la apicultura. Ya tiene uno un apiario, se le enseñó a hacer riego por goteo,
y de a poco en la quebrada El Toro se está implementando ese sistema, incluso con aporte de algunas multinacionales como apoyo. Y bueno, es un lugar, es una zona donde asiduamente andamos y cada día que vamos nos seguimos sorprendiendo de las bellezas de sus paisajes, de las historias que posee toda esta zona y de la riqueza geológica y arqueológica que hay, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y eso te ha llevado, entre otras cosas, a otro nido escondido que tenías adentro, esos nichos que nos va descubriendo la vida, a veces temprano, a veces más tarde. Y Carlos Gutiérrez es un promiscuo escritor. Empezó hace poquito con un libro tuyo que es El Michi Blanco. Contanos un poquito de eso, Carlos, ¿de qué se trata? Bueno, acá está el Michi Blanco. Es inesperadamente, la verdad que nunca en mi vida he pensado de escribir algo como para niños, un cuento, jamás. Tengo algunos títulos de libros para escribir, claro que tengo el título nada más. Todavía no tengo el contenido. ¿Para quién está dirigido este libro, Carlos? Bueno, este libro hoy justamente me mandaron de una exdirectora de acá, de uno de los pueblitos, me mandó justamente un escrito de lo que significó para ella leerlo este libro. Ella conoce esa zona y dice que disfrutó tanto del Michi Blanco que es un libro para niños, adolescentes y adultos. Anoche, claro, salvando las distancias, ya 2 o 3 me van diciendo, sería como un principito, mucho, pero bueno, ¿por qué me lo manifiestan? Porque dice que lleva un mensaje para todos, para grandes y para chicos, ¿no? ¿Cuál es el tema, Carlos? Si podríamos ponerlo en una palabra. El tema es lograr la libertad. ¿Cómo? Conseguir la libertad. Conseguir la libertad. Bueno, creo que por eso nos enganchamos con este tema justamente en esta noche, ¿no? Que hemos estado hablando y vos hablaste un poquitito de para nada tener la intención de llevar asistencialismo, sino, vos me dijiste en algún momento, ayudarle a pensar a los chicos de una manera diferente. Y yo creo que esto es la riqueza más grande que esos. ¿Cuántos pibes tiene la escuelita? Tiene 28 chicos. Bueno, tu intención era ayudarlos a pensar y a descubrir un mundo diferente a cada uno de esos pibes, ¿verdad? Exactamente, y es muy loable y muy gratificante poder ver cómo los niños captan de rápido, porque son muy rápidos. Y a la escuelita esa, como otra cercana, siempre que llega alguna persona de otro país o algún profesional, yo los llevo a la escuelita esa y las maestras extraordinarias. Ahí nomás, si a ver de qué país, qué sé yo, Australia, saca el mapa de Australia y háblele a los chicos a ver qué es Australia, cómo es. Y bueno, hasta le habla en el idioma de ese país para que vean los chicos. Bueno, todo eso, por supuesto, abre la mente, ¿no? Además, su director es radioaficionado y le ha hecho una radio, una FM, y los chicos transmiten por radio, o sea, entonces se abre la cabeza, ¿no? Y es extraordinario. Qué lindo, qué lindo. Carlos, si pudiera resumirme la enseñanza del libro, no hables mucho para que lo puedan tener interés de comprar, pero ¿qué le pasa al Michi? ¿Qué le pasa en su travesía? Bueno, básicamente, todo surge, la historia, no sé, casualidad, pero no sé si vale la palabra casualidad, porque hoy íbamos subiendo una cuesta de allá en una cuesta de la montaña y inesperadamente se nos cruzó un Michi de color blanco. Cruzó raudamente con el lomo encrespado y la cola curvada, se perdió
por un huaico entre medio del Pedregal para no verlo nunca más. Y Ajá. lo curioso fue de que cuando lo comenté con gente, con lugareños, más de uno decía, ese debe haber sido nuestro Michi que se nos fue y que nunca más volvió. Y bueno, más de uno decía lo mismo, pero este era color blanco y grande, era grande y color blanco, decía. Entonces, la verdad que me impactó mucho. Entonces, ¿por qué se fue el Michi? Si el Michi ahí en el rancho tenía todo servido, comida, de almuerzo, desayuno, almuerzo, merienda, cena, tenía todo. Y un pellón hermoso, no hay de qué afligirse. ¿Qué lo llevó a irse? Y bueno, en la vida, para tomar decisiones, suele haber de dos maneras. Una, la fuerza y otra voluntaria, ¿no? A la fuerza, bueno, estamos obligados, no hay opción. Y la voluntaria es la más difícil de tomar una decisión voluntaria, ¿no? Y bueno, porque si te empieza a ir mal y duro en el andar, te viene como un arrepentimiento, ¿no? Y decir, ¿por qué no me quedé donde estaba? Culpa. ¿No? Claro, la culpa. En cambio, cuando fuiste obligado y listo. Pero, bueno, a veces Dios nos pone en unas situaciones difíciles para cambiar. Y en todo cambio es la gran oportunidad para algo mejor. Entonces, para algo mejor. Perfecto. O sea, Carlos, quiere decir que la libertad no sería un fin en sí mismo. No. ¿Qué es lo que le pasa al Michi? Obligado, se encuentra de golpe sin poder regresar a su rancho con todas las comodidades por un fenómeno de un río que se crece y empieza a pasar hambre, a pasar frío, inseguridad, porque claro, nunca había andado él fuera del rancho, todo tenía servido y empezó a ser difícil. No tenía un buen olfato, no tenía una buena vista, sagacidad menos, habilidad de nada, los músculos medio flojo. Tenía sí un pomposo pelaje de color blanco, era un andar aristocrático en el rancho, pero de poca valía, ¿no? No le servía mucho para el resto del mundo. Exactamente. Pero bueno, fue pasando el tiempo, las costillas no se las veían gracias al pelaje, pero estaba flaco, ya estaba como gato lamido. Hasta que empieza a comer lo que puede encontrar, pillar, porque no podía cazar nada, porque no sabía cazar, se le escapaban todas las presas. Y bueno, un día comió un pilpinto. Pilpinto en quechua es una mariposa. Y bueno, era pegajosa, amarga, pero bueno. Y después otra. Era algo. Así es como él va aprendiendo a la fuerza hasta que un día caza y se da cuenta de a poco pero este era extraordinario, se empezaba a valer por sí mismo. Eso es algo extraordinario, retroalimenta al espíritu, a todos sus músculos empiezan a mejorar, el olfato está más atento con su oído, y bueno, eso hace que un día llega algo extraordinario, se encuentra, bueno, hay una serie de sucesos muy interesantes hasta que... Ya lo creo. Un día se da cuenta... Es como que fue perdiendo o dejando la seguridad en pos de una vida más libre, más aventurera y más llena de desafíos, ¿no? Así es, como dijo un maestro cuando leyó el libro, dice, cuesta lograr la libertad, ¿no? No es fácil. Y no solo que cuesta lograrla, sino que también cuesta mantenerla. Porque con el andar se puede ir perdiendo de a poco y después no nos damos cuenta qué pasó. Pero... Correctísimo. Yo creo que es un desafío grande para chicos, me dijiste que incluso
una profesora lo iba a adoptar para enseñarlo a adolescentes. Y yo tengo dos nietos que ya lo han ido leyendo. Uno lo enganchó una tarde y al otro día me habla por teléfono y me dice, abuelo, ya lo terminé al Michi Blanco. Así que realmente creo que es atrapante para chicos y para grandes también. Tengo entendido que está por salir en inglés y en lenguaje de señas también, ¿verdad? No, en inglés. En inglés sale inglés. ya a fin de mes, sí. Ah, En inglés. Todo un desafío. Todo un desafío. Okay. Pero muy bueno. Tiene una acogida muy interesante con varias directoras de escuela, porque textualmente me dijo más de una. Muchos cuentos hay de hadas y de duendes y de todas esas cosas, cuando esto es algo tan práctico y tan necesario, porque hoy en día la comodidad ha inundado nuestros hogares y los niños es como que se van al tener todo resuelto, es como que están adormecidos, ¿no? Y no se dan cuenta las virtudes que tiene, porque todo está hecho. Si no el Transformer, lo que sea, está todo armado, todo hecho. Entonces, es como que se le va perdiendo la oportunidad de desarrollar su ingenio, ¿no? Exacto, exacto. Carlos, ¿dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro en Salta, este es un canal de Tucumán, ¿no es así? Pero perfectamente te pueden llamar a vos y a través tuyo van a llegar todos los libros. Perfecto. No, porque me está escuchando gente del resto del país también, y con más razón ahora, así que cualquier cosa entonces se pueden comunicar conmigo al teléfono que está al pie de pantalla y vamos a ponerlo en contacto con la editora o con el ingeniero acá para poder conseguir este material que creo que es muy importante. Carlos, nos va cortando el tiempo. Para este tiempo de pandemia vos hablaste de los cambios, de los desafíos, de las inseguridades, de los riesgos, del miedo, de la culpa. ¿Cómo estás viviendo este tiempo y qué palabras tenés para este tiempo de pandemia antes de un saludo final? Bueno, es un tiempo de crisis y es la gran oportunidad para algún cambio. Para bien y para mal. Sí, pero bueno, nosotros tenemos que usarlo para bien. El cambio, justamente, lo usemos para bien. Y doy fe de tal cosa. En cada crisis que hubo, por ejemplo, en mi empresa, para nosotros fue una oportunidad para tener hasta otra empresa, otra actividad. Algunas murieron y otras quedaron más de una o dos o tres actividades que nunca en la vida pensábamos que íbamos a tener tal actividad. O sea, la apertura es mayor, es muy saludable, es duro, es difícil. Yo también, ahí es donde más se aprende en las crisis, pero siempre sin perder la paz interior. Sin paz interior no podemos hacer nada. Pero seguramente que haciendo bien los deberes, luego con el favor de Dios suele ser muy chiquito, pero el suficiente y necesario para lograr el objetivo. La diferencia entre el primero y segundo nadador son centésimas de segundo. El primer y segundo ciclista son menos de un segundo o segundo. Pero eso es suficiente para ganar. Para ganar ese pedacito. Entonces, siempre recuerdo, si se dice que si se estudia una empresa exitosa como empresa, dice cuanto más exitosa es, su propietario llega a creer que más fue por su sagacidad e inteligencia. Pero si se la estudia en profundidad, siempre ha habido un factor, un eslabón de toda la cadena que le llaman suerte. Nosotros los cristianos, eso no le llamamos suerte, le llamamos favor de Dios. Pero hay que hacer todos los otros eslabones y el favor de Dios viene en ese momento.
A Dios rogando y con el mazo dando. Hacer nuestra parte, que el resto la pone él, sin duda, como añadidura, ¿no? Doy Carlos, fe de tal cosa. Perdón, sí. doy fe de tal cosa. Así nos ha sucedido. Tengo alguna experiencia al respecto, donde después me puse a pensar, hice todas las tareas que eran necesarias y logramos un buen objetivo en una de las empresas que perduró como 20 años, perdura la empresa esa. Y después me puse a analizar que si no era eso que había elegido, nunca lo hubiese logrado. ¿Y por qué era eso? Suerte, no, era justamente, fue el favor de Dios de haber sabido elegir eso. Nada Correcto. más. Era Correcto. un pequeño eslabón. Correcto. Carlos, una última palabrita. Hay mucha gente que en este tiempo, es decir, creo que a vos te ha pasado, a mí me ha pasado, esa montaña rusa de sentimientos, de subir, de bajar, y que gracias a Dios nos tiene vivos, nos tiene con fuerza, con ganas, aunque con hisopado de por medio y demás. Pero, ¿qué le dirías a esas personas que, bueno, acaban de perder un ser querido, que están con alguien en terapia, que están a punto de tirar la toalla, que no tienen ganas de seguir adelante, que han perdido la fe, la esperanza? ¿Cuál es tu palabra para antes de despedirnos? Todo está en control de Dios. Todo Bueno. está en control de Dios. Excelente. Y hay cosas que uno desearía que no sucedan, pero si están sucediendo, porque Dios lo permite. Dios así quiere. Y bueno, Dios que dé la sabiduría a cada una de estas personas y a cada uno de nosotros para saber cómo actuar y cómo seguir adelante y enfrentar la vida, que seguramente que si seguimos con vida es porque tenemos mucho más que hacer y que dar. Dios no ha terminado todavía con nosotros. Así es. Así es. Como dijo San Pablo a los romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo creo que esta es la llave que nos ayuda a entender las cosas que no se pueden entender muchas veces, ¿no? Seguramente, de eso estamos seguros, ¿no? A pesar de que pueda haber dolor en el medio. Y a quienes están en ese dolor, que, bueno, una oración aquí para que tengan paz y Dios le dé sabiduría a cada uno de ellos. Amén. Carlos, querido, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por tu apertura, gracias por tu vida, te bendecimos a Olga, a los chicos, a los nietos, y que tengas una buena noche y un buen tiempo y mucho éxito con el Michi Blanco y con la segunda y la tercera y la cuarta edición. Muchas gracias, Pablo, y Dios bendiga esta tarea que estás haciendo en el canal. Seguramente que tienes mucho para dar y toda la audiencia seguramente que lo va a poder aprovechar. Que Dios te bendiga mucho, a vos y toda tu familia y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, un abrazo grande a la distancia y nos vemos en cualquier momento. Sin duda que no va a ser la última vez que nos vamos a ver por acá. Con mucho gusto, Pablo. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Queremos pedirles disculpas por desperfectos de nivel técnico, que esperamos lo podamos subsanar. Ha sido una alegría muy grande para mí y para todo el equipo poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Que Dios pueda realmente estar afirmando ese ladrillito que hemos puesto en este programa número 21. Muchísimas gracias por todos los... Hasta la próxima semana, si Dios quiere, a las 19:30 nos volvemos a encontrar en este lugar y mañana, Dios mediante, vamos a tener subido al canal de YouTube la programación del día de hoy. Gracias y que la pasen muy, pero muy bien.